Ujú. Y me indican, por favor, en el momento que vean mi cuaderno. Listo, profe. Gracias. Último tema de nos va a llevar hasta el final del semestre, que es además parte del título del curso, que es un área que a mí me encanta porque es la otra área de especialización en la cual hice pues mis estudios superiores y que todavía sigo trabajando, que es la cinética fenomenológica o cinética química. Es un área que complementa además muy bien, es algo que me gusta mucho, por cierto, cuando llegué a Costa Rica y empecé a trabajar en el tecnológico, cuando vi el plan del curso de termodinámica y vi que era termodinámica y cinética, me pareció muy pertinente porque no es habitual encontrarse esto así, sino que es un curso solamente de termodinámica y un curso solamente de cinética o solamente termodinámica y la cinética la dejamos de un lado. ¿Qué es lo interesante de la cinética y por qué se complementa muy bien con la termodinámica? Porque si en la termodinámica, en la parte de nuestro objetivo era contestar a la pregunta, ¿se llevará a cabo mi proceso? Que era lo que estábamos intentando contestar con termodinámica, al final desarrollándolo con el delta H, con el delta S y particularmente con el delta G, eh, y encontrar si era un proceso espontáneo o no espontáneo, la cinética introduce la variable tiempo. Y la pregunta es, cuánto tardará en llevarse a cabo mi proceso? Esa es la gran pregunta que nos va a responder la termodinámica. ¿Cuánto tardará en llevarse a cabo mi proceso? O sea, tiene la variable tiempo y esa es la gran variable que trabaja la cinética, el tiempo. Porque entonces ya no solamente vamos a decir mi proceso es espontáneo, sino que voy a decir, ok, es espontáneo, pero tarda 2 días, 18 semanas, 4000 años, 5 microsegundos, todo lo que ustedes analizan a nivel macro y micro, pueden analizarlo cinéticamente. Algo muy interesante de la cinética, además, es que es una ciencia totalmente experimental, totalmente experimental. Y probablemente por eso es que a mí me gusta tanto, porque tiene, además de que todo se obtiene experimentalmente, necesitan trabajar después en la casa con modelos matemáticos. Entonces, además de ser esta ciencia totalmente experimental, y esto quiero que quede muy claro, todo lo que se obtiene en cinética debe obtenerse experimentalmente. Para todo deben sacar datos, deben sacar gráficas, deben sacar información obtenida en el laboratorio. No es como la termodinámica que nos lleva, por ejemplo, a tablas y hacemos suposiciones con los gases, que es reales, que ideales, que valores estándar, que puedo tener la ecuación balanceada y que es importante que la ecuación esté balanceada porque si no me afecta cómo calculo yo en las tablas, ¿recuerdan? En la cinética prácticamente la ecuación no me dice absolutamente nada más que lo que se va a llevar a cabo. A más B reaccionan para dar C, ¿ok? Pero con eso no me da más información. Debo ir yo al laboratorio y analizar.
Entonces, lo interesante de la cinética es que introduce y implica modelos matemáticos. Entonces, tienen que trabajar tanto con modelos de cálculo diferencial e integral, como con leyes tanto mecanocuánticas como clásicas. Newton. Entonces, lo interesante de la cinética es que es como ese punto en el que se junta la química con la matemática y con la física. Por ejemplo, en el caso, digamos, de mi persona, mi especialidad es lo que se llama en inglés Physical Organic Chemistry, química física orgánica. O sea, analizar reacciones, por ejemplo, orgánicas utilizando modelos físicos para comprender las velocidades de las reacciones. Ustedes pueden determinar la velocidad de cualquier reacción y cualquier proceso. De hecho, tiene algo muy interesante, porque además, como ciencia experimental, entonces utilizan todo lo que son ¿cómo lo pongo aquí? Herramientas, perdón, qué mal, sin H y todo mal. Herramientas de química analítica. Espectroscopía, cromatografía, titulaciones, infrarrojo, absorbancias, o sea, tiene de todo, eso es lo interesante de la cinética. Y vean algo muy curioso, ustedes vieron probablemente una pincelada de cinética, creo que lo ven, bueno, primero en Química 2, que tuvieron que haber visto un poco, y también lo ven, aunque muy por superficial y de una manera muy general, con Diana Zambrano, que creo que Diana les pone unas cinéticas y lo hacen prácticamente haciendo una gráfica y listo. Eh, no me acuerdo en qué curso de agua lo hacen ustedes o en un laboratorio. Entonces, ¿dónde está lo interesante? Por ejemplo, si yo hiciera una comparación entre física y cinética, me voy a encontrar algunas cosas pues muy interesantes. Eh, vamos a ver, porque permite mucho cuantificar y aclarar la idea. Cuando ustedes en física calculan la velocidad de un proceso, de un carrito, de una persona, la fórmula, ¿cuál es? Por cierto, Fabiola, ¿cuál es la fórmula para calcular la velocidad de algo? La fórmula que ven ustedes desde el coli de la escuela, velocidad es igual a... Ay, profe. Hágame el favor, Fabiola, velocidad es igual a, y no voy a seguir hasta que no me la diga. Ah, ¿Cuáles son las unidades de la velocidad, Susan? Fabiola, metros perdón. entre segundo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Velocidad es igual a... Distancia entre tiempo. Ah, muy bien. Sí, es que si me la dice así, Distancia, me confundo. Gracias. distancia entre tiempo. Y de hecho, cuando ustedes lo ven en física y avanzan un poco más, de hecho, la forma apropiada de verlo en física es que es la derivada de la distancia con respecto al tiempo. Creo que así es como lo ven, ¿verdad? Bueno, y no solamente creo, es que tienen que verlo así. La variación de la velocidad con respecto al tiempo. De hecho, si hacen una derivada segunda de la distancia con respecto al tiempo dos veces, obtienen una aceleración. Y de hecho, ustedes recuerdan y saben que, por ejemplo, cuando calculan una velocidad, lo hacen en metros por segundo, en kilómetros por hora, millas por segundo, bla, bla, bla. ¿Qué es lo que vamos a hacer en cinética? En cinética, la velocidad con la que se da cualquier proceso no es distancia, es concentración. Entonces, lo que ustedes van a medir es la concentración con respecto al tiempo. Esta la voy a poner para acá para que me quede más bonito.
es distancia con respecto al tiempo. ¿Ok? En el caso de la cinética, es concentración con respecto al tiempo. Entonces, lo que verdaderamente yo estoy haciendo en cinética a nivel diferencial va a ser la derivada de la concentración respecto al tiempo. ¿Ok? Y normalmente la concentración va a tener unidades pues, de concentración. Porcentaje masa-masa, porcentaje volumen-volumen, ppm, fracción molar, pero la más habitual es molaridad. Entonces, normalmente las unidades van a ser molar sobre segundo. O podría ser, para poner un ejemplo, porcentaje masa-masa por hora. Y muchas más, pero la más habitual es molar sobre segundo. O sea, la velocidad de una reacción siempre va a ser en molaridad por segundo. ¿Ok? Y de hecho, lo que normalmente estaríamos haciendo es que, por ejemplo, en una gráfica, qué sé yo, voy a hacerla aquí pequeñita. Pling, pling, así. Voy a hacerla 2 veces, copiar, pegar. Por ejemplo, en la gráfica de física, ustedes tienen el tiempo en la variable independiente, la distancia en la variable dependiente, y normalmente ustedes podrían ver, por ejemplo, el movimiento de un carrito, qué sé yo, una persona que en el tiempo cero empieza a moverse, va cambiando, ¿verdad? En el caso de las concentraciones, variable dependiente tiempo, concentración, lo que podemos llegar a ver son gráficas en las cuales las concentraciones pueden pues subir o pueden bajar o pueden ser variables. ¿Ok? Pero al final alcanzan un punto. Al final se equilibra cuando la reacción termina. ¿Ok? Entonces, otra cosa importante. En cinética es como en física. En cinética existen unos términos que los vamos a ir viendo pues posteriormente, que se les llama velocidad instantánea o velocidad promedio. Por cualquier cosa la pongo por aquí. Velocidad instantánea y velocidad promedio. Y estas las puedo complementar con las dos porque se ve, las definiciones se ven tanto en física como en cinética. Cuando ustedes, por ejemplo, en física hablan de velocidad instantánea, es como, por ejemplo, que Fabiola se vaya a correr de su casa hasta San José, en una maratón, por ejemplo, 20 kilómetros. Entonces, en un momento dado, Fabiola puede ir a una velocidad, yo llego y hago una medición de distancias y me doy cuenta que Fabiola va a 80 metros por segundo. Bueno, perdón, tal vez esa es mucha. Qué sé yo, a 20 No, metros por profe, segundo. no tengo tan buena condición. A 10 metros por segundo, qué sé yo, algo así, o a 5 kilómetros por hora. Digamos, 5 kilómetros por hora hace Fabiola en un momento determinado. En ese momento va a 5 por hora, pero cuando ya termina la carrera y hacemos un promedio, lo que de todas las instantáneas, lo que Fabiola corrió fue que un promedio de 8 kilómetros por hora. En algunos momentos iba más despacio, en otros iba más rápido. La misma situación sucede con la cinética. Hay velocidades instantáneas que saco en un momento determinado y otras que son velocidades promedio, que es cuánto tarda, digamos, una reacción para que se complete o para que se gaste un reactivo. Ahora, cuando hablamos en física, hablamos de un carrito. El carrito va desde su casa hasta el supermercado. Susan Irene se va de fiesta con su novio en la noche. Un avión sale del aeropuerto de Nueva York y llega al aeropuerto de Nueva Delhi. ¿Ok? Teníamos a Susan y a su novio, al carro, al avión. En cinética voy a seguir
la descomposición del dióxido de carbono en el aire, la formación de un agente contaminante en la liberación de gases en una empresa, la formación de glucosa en la sangre, la descomposición de la lactosa en la leche. ¿Okay? Mi punto de referencia es un compuesto particular y ustedes pueden seguir lo que a ustedes les plazca o pueden seguir qué tan rápido se forma un producto o qué tan lento se descompone un reactivo. Si tienen la reacción, por ejemplo, ya tienen la ecuación, la reacción que están estudiando de A más B para dar C, y ustedes saben qué A se está descomponiendo, hay una forma de relacionar lo que se descompone con lo que se forma. O si ustedes miden lo que se forma, pueden relacionarlo con lo que se descompone. De hecho, la cinética es muy útil no solamente a nivel ambiental, porque a nivel ambiental nos puede servir, por ejemplo, para calcular qué tan rápido está incrementándose el hueco de la capa de ozono. ¿Por qué? Porque estoy midiendo las concentraciones de óxidos de nitrógeno o de gases de efecto invernadero a través del tiempo, con los años, con los días, con los meses. La unidad de tiempo ustedes la determinan. O podemos también hacerlo a nivel comercial. Cuando ustedes ven una tasa de caducidad, una fecha de vencimiento en un producto, es porque se mide una cinética. Es porque se sabe que la leche, después si la compraron hoy y ustedes la leen y dice se vence el 1 de diciembre, es porque ya se sabe que la cinética de esa leche, de esa caja, a la temperatura de, qué sé yo, de 2 grados de la refri, al pasar tantos días, ya lo que va a estar en esa caja no va a ser la lactosa. La lactosa se va a descomponer en otros productos. Puedo medir la tasa de descomposición o de envejecimiento de una persona y puedo ver en alguno de sus componentes, por ejemplo, la tasa, digamos, de calcio en los huesos. Puedo ver, y vamos a hacer un experimento, un ejercicio muy interesante, por ejemplo, determinar hace cuánto se construyó una pieza a partir de la datación por carbono 14. Todo lo que puedan ustedes medir con el tiempo lo pueden hacer. ¿Y por qué les decía del tema de la química analítica? Porque si ustedes se dan cuenta, la variable que tenemos, a diferencia de física, es la concentración. Así que algunos de ustedes podrían decirme qué métodos analíticos conocen para determinar la concentración de un analito, como diría Carlos Calleja, bueno, o un químico analítico. Métodos para determinar concentraciones. ¿Cuáles conocen? Valoración. Muy bien, muy básica y muy útil. Las valoraciones. ¿Valoraciones de cuáles? Si hay ácido base o... ¿Cuál otra conoces? No me acuerdo. Las potenciométricas. Esas no me Ok, ¿qué acuerdo. más? Otra técnica. Electroscopía. ¿Perdón? Electroscopía o Dígalo bien, Fabiola. efectroscopía. No, No me hable, acuerdo. usted va a ser ingeniera muy breve. Sí, No puede equivocarse en esos errores. ¿Cómo se llama la técnica? espectroscopía. Ah, muy bien. Y ahora sí, casi mucho no lo decía. No importa. Y una persona Sí, que va a ser ingeniero tiene que hablar bien. sí, es cierto. Espectroscopía. Y sobre todo, ¿han visto ustedes espectroscopía? ¿De cuáles se acuerdan? ¿Alguien más que le complemente a Fabiola? ¿Cuáles espectroscopías vieron para medir concentraciones? Susan, yo sé que usted que es tan fiel a Carlos Calleja, estoy seguro que usted que tanto la quiere en analítica se sabe. ¿Cuáles espectroscopías vio con Carlos Calleja? Ahora que yo voy a hablar, tengo que reunirme con él el fin de semana para decirle que su pupila defendió en lo alto el por qué la tienen de asistente ahí. Espectrofotometría. Sí, pero o sea, no, ¿esa de qué es? Esa es otra. No, técnicas Este, espectroscópicas. ¿Qué tipo de luz utilizaban? ¿De qué parte ultravioleta. del... Muy Es, bien.
espectroscopía, la ultravioleta visible. Esa Sí, es una que tú, eso es espectrofotometría, ¿verdad? es una forma, pero digamos, cuando decimos espectroscopía o espectrofotometría, digamos que son símiles. Ah, ok. Lo que sucede es el tipo de luz que estamos utilizando, en qué rango del espectro electromagnético estamos trabajando. Puede ser ultravioleta visible, puede ser infrarrojo, pueden trabajar en el infrarrojo. ¿Qué otras técnicas conocen de valor de concentración para medir concentraciones? Estoy Cromatografía. seguro. Excelente, ¿como cuál? Ah, este, de columna, gases, Sol- Gases, ¿cuál otra? iónico. La más famosa de todas, la que estoy seguro que ustedes utilizaron. Ah, la que es como de alto desempeño. ¿Cómo se llama? Ajá, HPLC. ajá, es líquido, líquido. Muy bien, High Performance Liquid Chromatography, cromatografía líquida de alto desarrollo, de alto desempeño. Estoy segura que todas estas las vieron con Carlos Calleja. Todas estas técnicas se pueden utilizar. Ustedes tienen que a veces elegir otra importante. Por si acaso, esta les queda para que la busquen. La técnica de stop flow. Esta técnica es para medir concentraciones. No es que es una técnica como va, es simplemente aplicar una de las anteriores, pero se da para velocidades de reacciones sumamente rápidas. Para reacciones muy rápidas. Porque imagínense ustedes lo que es medir la concentración de algo que tarda de una reacción que dura 2 segundos. Entonces, por favor, averígüense y búsquenlo para la próxima clase en qué consisten las técnicas de stop flow. Muy interesantes, muy interesantes porque uno le hablan de algo muy rápido y no se lo imagina. Cómo medir una concentración en algo tan rápido. ¿Ok? Entonces, como se dan cuenta, es tanta la aplicación, o sea, son tantas las áreas de conocimiento que se aproximan a la cinética que la hace muy interesante. De hecho, al quien esté interesado en trabajar en un tema, hay un temita ahí que tengo pendiente y los estudiantes lo agarran, pero luego lo dejan, 2 estudiantes lo han tomado, pero no, de ahí, cuando escogen temas de investigación, a veces la gente se vuelve loca y creen que tienen que terminar rapidísimo y bueno, prefieren temas más fáciles. Hay uno muy interesante que es para determinar la capacidad de qué tan rápido un agente, por ejemplo, como los que se utilizan de fungicidas o de plaguicidas, puede interactuar con las bases del ADN y formar un posible cáncer, un efecto carcinogénico o mutagénico. Ahora que estuvo tan de moda el tema del glifosato, por ejemplo, hacer estudios con el glifosato y ver, por ejemplo, con las bases del ADN si el glifosato interactúa con el ADN y por tanto, si es que sí interactúa, cuánto tarda en interactuar, porque si interactúa con el ADN es que tiene un efecto toxicológico importante, estudiado desde el punto de vista cinético, es decir, con valores de tiempo. ¿Ok? Ahora, entremos en un poquito más de la materia. Cuando yo tengo una reacción, por ejemplo, una reacción bimolecular, consideremos una reacción bimolecular. Consideremos una reacción bimolecular. Y bimolecular, obviamente, son dos moléculas. Pueden ser dos moléculas iguales, A más A, para dar productos, o diferentes, A más B, para dar productos. Pensemos en la segunda, A más B para dar productos. Si yo quisiera ver, para que la reacción se lleve a cabo, voy a empezar a explicar cinética desde lo microscópico. Si yo tengo dos moléculas para que se forme un producto, ¿qué tiene que tener esas dos moléculas? Tienen que chocar. De que hay que B choquen para que se forme la nueva molécula, el producto que corresponda. Entonces, vamos a calcular qué tan frecuentemente pueden chocar dos moléculas. Eso lo voy a calcular como Z de A y B. Es una variable que va a depender de la velocidad y de la distancia.
Z es la frecuencia de colisión, chicas y chicos, de A y B para que choquen y se forme algo. Y depende de la velocidad y de la distancia. Y la formulita es 4pi por los moles de A por los moles de B por mu de AB. Ya les digo, ese mu de AB, chicos, es una relación de masas. ¿Qué tanta, digamos, si A es muy pesado y B es muy ligero? Hay que tomarlo en consideración. Es una relación de masas entre 2pi por la constante de Boltzmann por la temperatura a la 3 medios por 2πx por la derivada de x e elevado a la menos mu por la velocidad al cuadrado, vamos a acomodarlo aquí, entre 2 constante de Boltzmann por la temperatura, velocidad al cubo de V. Esa formulita, chicos, me permite a mí determinar, vean qué increíble, la frecuencia en la que va a chocar A y B. O sea, no solamente es que choquen, tiene que tener una distancia, tienen que llevar una cierta velocidad, la relación de masas entre ellas dos, ¿ok? ¿Cómo voy a sacar entonces la velocidad de esa reacción? Porque es lo que me interesa. Ya con esta fórmula de Z, A y B, con el Z, tengo la frecuencia, qué tanto chocan. Entonces, lo que debo hacer es calcular una integral doble. Voy a ponerle la letra R, R de rate, igual que puede ser una V de velocidad, perdón. La van a ver como R, ay, perdón que me queda muy fea, como una R o como una V de velocidad. Es igual. Vamos a hacer la integral desde la velocidad 0 hasta el infinito y desde x igual 0 hasta el infinito de la probabilidad por la frecuencia. Y entonces voy a sacar la probabilidad de que se dé la reacción cuando se dé la colisión, que va a depender obviamente de la velocidad y de la distancia. Eso, chicos, es una velocidad promedio, por eso la pongo en esos corchetes, en esos pescaditos. ¿Ok? Por, ahora sí, el valor de z. Voy a copiarlo prácticamente igual. Voy a dejarlo, voy a agarrar aquí para que copiarlo otra vez. Copiar. Ay, qué chapa. Yup. Copiar, pegar. Y me falta el 4pi, entonces luego por acá. Ahí. 4pi por mu de AB entre 2pi constante de Boltzmann por T a la 3 medios, 2pi B de X E a la, aquí me falta un paréntesis, menos mu V cuadrado, 2pi. Vean que no puse los moles, porque los moles son independientes, entonces los dejo afuera. Moles de A y moles de B. Si yo quisiera determinar la velocidad con la que se da mi reacción, o sea, esta velocidad de reacción, esta velocidad de reacción, necesitaría aplicar esa integral doble. Velocidad de reacción. Recuerden, esa P es una probabilidad promedio de que la reacción ocurra, porque no solamente ocupo que choquen, que colisionen, sino que ocupo que colisionen de una forma con suficiente energía para que se forme.
Todo esto que está encerrado en el corchete, o sea, todo esto, perdón, tal vez lo marqué muy alto. Toda esta parte, si yo la hiciera y hago la integral, para no complicarme la vida, lo que uno se va a encontrar es que la velocidad va a ser igual a una constante que depende de la temperatura por los moles de A por los moles de B. Ahora también les tengo de fondo, chicos, porque tenemos una cimarrón aquí al frente que ensayan, entonces vieran que me trae muchos recuerdos, así que si escuchan cimarrona, pues disfrútenla. Vean qué interesante, todo lo que está, que acabo de marcar en amarillo, es esta constante, está dentro de esta constante. Vean qué increíble. No necesito tener toda esa integral doble, pero sí saber que la constante de equilibrio, la constante de velocidad, esta constante de velocidad, que depende de la temperatura, por eso lo puse ahí, encerrado en paréntesis. ¿Qué implica la constante de velocidad? ¿Qué tiene internamente? Te dice la probabilidad con que se dio la colisión, toma en cuenta la relación de pesos de las moléculas, toma en cuenta la distancia que tenían, toma en cuenta la probabilidad de que choquen. La constante, chicos, es cada reacción tiene su propia constante. O sea, por ejemplo, el envejecimiento de Litsi, la constante de envejecimiento de Litsi no va a ser igual a la de su madre, ni la de la madre de Litsi va a ser el mismo envejecimiento de los huesos de mi madre. La reacción de descomposición del óxido de nitrógeno en San José va a tener una constante diferente a la constante de descomposición de los óxidos de nitrógeno en Nueva Delhi. La velocidad con la que el glifosato se le pega al ADN en el laboratorio va a ser diferente a 50 grados, va a ser diferente a que fuera a 100 grados. ¿Ok? Como son moles y son proporcionales, lo que normalmente uno se encontraría, y es la forma en que se encuentra en los libros, es que dicen que la velocidad es una constante por la concentración de A a la alfa por la concentración de B a la beta. Y esta es una forma muy general de poner lo que se llama la ley de velocidad o la ecuación de velocidad. Eso es lo que uno como cinetista busca. Es como que ustedes en física, viendo el ejemplo de arriba de las comparaciones, cuando hacíamos el ejemplo en física, ustedes en física buscan que las ecuaciones les queden, ojalá, y igual mx más b. Tratar de aproximar a la línea recta. En cinética, eso es lo que yo debo encontrar. ¿Cuál va a ser la ecuación que me permite a mí comprender, por ejemplo, estas tres gráficas que están aquí en verde, azul y rojo? Esta es mi ecuación de velocidad. ¿Qué es alfa y qué es beta? Es lo que conocemos como los órdenes de reacción. Órdenes de reacción. Se calculan experimentalmente, lo vamos a hacer aquí en clase. Nos indica como cuántas veces la molécula A o el compuesto A reacciona con cuántas de la molécula B. Por ejemplo, yo puedo decir con los órdenes de reacción, digamos, si esto fuera alfa 1 y beta 1, yo digo que la reacción es de orden 1 con respecto a A y de orden 1 con respecto a B. Y digo que la reacción es de orden 2 global, porque sumo, o de segundo orden. Si, por ejemplo, alfa es 1 medio y beta es 2, pues la reacción es de un orden 1 medio con respecto a alfa y de orden 2 respecto a B. Y el orden global sería 2 más 1 medio. ¿Ok? Esa es la idea. Y se calculan, repito, de manera experimental. Es una cosa que a los chicos a veces en química general les cuesta comprender. Ahora,
Cuando ustedes hacen la medición, cuando ustedes van a medir la velocidad de una reacción, es en el único momento donde va a ser interesante la ecuación de velocidad. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, hago una gráfica, vamos a ver si la pongo por acá. Yo tengo una ecuación como esta. Perdón, aquí. Y voy a graficar la concentración y el tiempo. El tiempo en minutos y la concentración en molaridad. Imagínense que yo tengo una reacción, por ejemplo, A gaseosa más B, que también está en estado gaseoso, y me da 2 moléculas de C. Si yo sigo esta reacción, vean que C se va a formar. Entonces empieza en 0. Tiene todo el sentido que la reacción sea así. Esto es C. Pero si yo, por ejemplo, si quisiera ver la descomposición de A, la reacción sería como así. Más o menos. Vean el sentido que tiene la ecuación. Tiene toda la lógica del mundo. Según la ecuación, C tiene que empezar en 0 y subir porque se va a ir formando. Y B tiene que empezar en un valor aquí que ustedes midieron e ir descomponiéndose. Este valor inicial, por cierto, ustedes lo midieron porque ustedes prepararon la reacción. Esa concentración ustedes la conocen porque es la concentración inicial de A, de B. Y van a ir viendo cómo se va a ir descomponiendo. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo hago esto y yo mido B o mido C, hay como una desproporción porque vean que una va muy rápido, una va subiendo mucho y otra va disminuyendo. Hay que hacer un factor de corrección para que yo pueda, al mismo tiempo que mido la descomposición de B, ver la formación de C. ¿Cómo voy a hacer esto? Con la derivada. Entonces, ¿qué digo yo, por ejemplo? Si yo tengo una reacción A más B, perdón, AA más BB para dar CC más DD. Por cierto, en cinética, chicos, los estados de agregación me son indiferentes. Puedo usar sólidos, puedo seguir líquidos o gaseosos. ¿Ok? Yo tengo A y B que son reactivos, C y D productos. Si yo quiero ver la velocidad de esta reacción y quiero compararlas, debo dividir entre el coeficiente estequiométrico. Y otra cosa, entonces yo digo, menos 1 sobre A derivada de la concentración de A con respecto al tiempo. ¿De dónde viene este menos? Este menos se coloca por una cuestión de convención. Todo lo que se descomponga tiene velocidades negativas. Todo lo que se forme tiene velocidades positivas. Esto se hace cuando ustedes quieren, por ejemplo, voy a seguir para que vean. Yo podría hacer que esto sea igual a menos 1 sobre B derivada de la concentración de B con respecto al tiempo, y esto es igual a 1 sobre C derivada de la concentración de C con respecto al tiempo, y esto es igual a 1 sobre D derivada de la concentración de D con respecto al tiempo. Ven, los menos iban en A y en B, porque tanto A como B se están descomponiendo. La idea de hacer esto y usar las derivadas es que entonces cuando yo mida las velocidades puedo comparar, porque vean que yo, por ejemplo, con esta expresión que acabo de poner en forma general, yo podría decir, sí, voy a medir la descomposición de A y la relaciono con la de C simplemente con los coeficientes estequiométricos. Divido entre el coeficiente estequiométrico y me da el de C. O sea, teniendo una, puedo hallar cualquiera de las demás que estoy midiendo. ¿Ok? Entonces yo, por ejemplo, yo podría decir, si nada más estoy midiendo una reacción, me estoy midiendo, por ejemplo, la descomposición de A o la de B, yo digo, la velocidad es la descomposición negativa de la concentración de A con respecto al tiempo, y va a ser igual a una constante que depende de la temperatura por la concentración de A a la alfa por la concentración de B a la beta.
¿Ven la expresión que está aquí arriba de la ecuación de velocidad? Simplemente le metía a la velocidad la derivada de lo que estoy siguiendo. ¿Ok? Aquí la acabo de expresar como que si yo estuviera siguiendo la descomposición, pero indirectamente poner que yo estoy midiendo la descomposición de A es como que yo estuviera viendo la formación de C, o la de D, o la misma de B. ¿Ok? Esta forma así, chicos, cuando yo veo la velocidad con derivadas, es lo que se llama la forma diferencial. Ecuación diferencial de velocidad. Porque tiene la derivada. No me sirve de mucho, me sirve nada más para expresarle y decir esta es la ecuación, pero no me sirve a la hora de trabajar con ella. Con la derivada no puedo trabajar, es como en cinético, como en termo. Tener una derivada, pues sí, está bien, pero necesito sacar la ecuación para utilizarla. Esta es la forma diferencial. Cuando yo digo la derivada de lo que estoy siguiendo, ya sea que se forme o que se descomponga. ¿Ok? Solamente para que lo tengan en consideración. Si yo, por ejemplo, tuviera una velocidad que diga velocidad es igual a la menos derivada de A con respecto al tiempo y ya mido las órdenes de reacción, ya los medí en el laboratorio y me encuentro que es KT por A al cuadrado, entonces yo puedo, mira, ya encontré el orden, ya sé que alfa es 2. Mira, me encontré que la reacción entonces es una reacción de orden 2 respecto a. Puedo decir también que la reacción es de orden 0 respecto a B. Puede ser orden 0, sí existe en orden 0. Orden 0 respecto a B, porque vean que no aparece ni siquiera la concentración. Puedo decir que la reacción es de orden 2 global. Reacción de orden 2 global. ¿Ok? Para más o menos ustedes ir conociendo algunos de estos conceptos. ¿Ok? Vean algo interesante. Por ejemplo, una reacción como esas, chicos y chicas. Yo tengo una reacción, por ejemplo, de orden 2. Digamos que yo tengo que la velocidad, otra vez, consideremos una reacción de orden 2. ¿Qué sé yo? Velocidad es igual a la constante con respecto a la temperatura por la concentración de A a la 2. Vamos a repasar, chicos. ¿Cuáles son las unidades de la velocidad? ¿Alguien que me lo recuerde? Normalmente en cinética. Las unidades de la velocidad en cinética. Molaridad entre minutos. O entre segundos. Muy Entre bien, sí, segundos. está bien. Si yo tengo molaridad entre segundo, es igual a la constante y la concentración las digo en molaridad. Entonces digamos que esa A al cuadrado es molaridad al cuadrado. ¿Cuáles serían las unidades de la constante? Chicos, despéjenme las unidades de K. ¿Qué unidades tendría? Despejen KT. ¿Cuáles serían las unidades? Simplemente he puesto la misma ecuación pero con unidades. Velocidad en molar sobre segundo y la concentración en molar al cuadrado. Molaridad al cuadrado. ¿Qué unidades tiene KT, chicas y chicos? Despejen, por favor. Profe, sería 1 sobre molaridad por segundo. Exactamente. Molaridad por segundo. Entonces, 1 molaridad por segundo. Es decir, las unidades de una reacción de orden 2, las unidades de la constante para una reacción de orden 2 son
molar a la -1, segundo a la -1. Para una reacción de orden 2, KT tiene unidades de molar a la -1, segundo a la -1. O sea, no es una constante per se porque tiene unidades, pero es constante porque es la constante de esa reacción. Constante de velocidad. Es diferente la constante de velocidad a la constante de equilibrio, por si acaso, chicas y chicos. La constante de equilibrio es una relación de dos constantes de velocidad. La reacción que va y la reacción que viene. Estas tienen unidades y van a depender las unidades del orden de reacción que estén estudiando. Por ejemplo, para una reacción, voy a volver a hacer aquí copiar. Copiar, pegar. Para una reacción de orden 1, voy a poner aquí por lo menos una de esas. Para una reacción de orden 1, ustedes pueden hacerlo. Las unidades van a ser tiempo a la -1. Por ejemplo. Otra. Ay, perdón. Ay, perdón, borro. Así. Por ejemplo, si yo hago lo mismo, copiar, pegar. Qué vacilón, aparece tan pequeñito. Bueno, no me lo dejó. Para una reacción de orden 0, KT tiene unidades molar segundo a la -1. Y así varias. Esas son las más clásicas, orden 2, orden 0 y orden 1. Cada constante de velocidad en cinética tiene sus unidades. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, un paper, ustedes ya deberían, y esto es lo interesante de cualquier carrera, un estudiante de ingeniería, por ejemplo, ambiental, debe conocer, aunque no se dedique a la cinética o la termodinámica, cuando lea un paper o le envíen una información o saquen un estudio y les hablen de velocidades, mira, dice que la velocidad de descomposición del glifosato en los cuerpos de agua es de 75 segundos a la -1. Es de una reacción de orden 1. ¿De orden 1 con respecto a qué? Con respecto al glifosato. O sea, la molécula del glifosato es lo importante. El agua o lo demás no va a ser una variable significativa. ¿Ok? Eso es algo sumamente importante. ¿Ok? Ahora estábamos hablando, vean que entonces las constantes deben saber, a partir de que calculan el orden, que ya vamos a ir viendo después cómo calcular el orden de reacción a partir de datos experimentales, ya cuando ustedes conocen los órdenes de reacción, las unidades de la constante e indicar pues qué tan rápido o qué tan lento se da la reacción o el proceso que están estudiando. Ay, he hablado mucho. Quiero ver si me están entendiendo la idea, chicas y chicas. Ok, yo tengo una duda. Por favor. En esto de las órdenes de reacción, estamos trabajando cuando solo uno de los compuestos, digamos, de reactivos tiene orden de reacción. Pero, ¿qué pasa si, digamos, Todos tienen, todos los reactivos, digamos, cuando usted estudia, por ejemplo, una reacción compleja, cada compuesto que sea importante para la velocidad de la reacción va a tener un orden. ajá, es que en este caso, en el ejemplo, se dijo que el orden, o sea, que hay un orden 0 respecto a B. Y Ajá, se por puede, ejemplo. ajá, Sí, continúe con su pregunta. que sí, entonces, es que ahí es donde me confundí un poquito en esto de las unidades. Digamos, esto de molaridad a la 2, por ejemplo, es
Es cuando, Es porque la concentración es en molaridad y está elevada al cuadrado. Entonces es molaridad al cuadrado. ajá, pero en Esto ese que, ejemplo, esto, sí, ajá, así, en ese ejemplo, digamos, B tenía un orden 0, entonces por eso es que son esas unidades. Pero si B estuviera ahí con un orden 1, por ejemplo, o un sería orden molaridad 2, al cubo. ok. Porque estaría aquí multiplicado por la concentración de B, que también está en molaridad. Entonces sería molaridad al cuadrado por molaridad, molaridad al cubo. O si fuera al cuadrado, molaridad al cuadrado por molaridad al cuadrado, molaridad a la 4. Esto que estoy haciendo es simplemente para que ustedes sepan distinguir cómo sacar las unidades, cómo saber cuáles son las unidades dependiendo del orden de reacción. Es lo que se conoce, y algunos lo tuvieron que haber visto en química, análisis dimensional. Que algo sea de orden 0, pues sí, simplifica mucho porque ni siquiera participa en la reacción. Encontrar la ecuación de velocidad es lo difícil. Eso es el logro que trabaja en cinética, encontrar esta ecuación de velocidad, porque esta es muy sencillita, pero les puedo asegurar a ustedes que esto se complica cada vez más y más cuando hay más sustancias que participan. Que a usted le digan que la velocidad es una constante por la concentración de A al cuadrado, lo que le dicen es la velocidad de esa reacción solo depende de la concentración de A. Todo lo demás que pudiera haber en la reacción B, C, D y E, pues no son tan importantes. Si fueran importantes, estarían en la ecuación de velocidad. Más preguntas, chicos. De mi parte nada, gracias, profe. Ok. Profe, Sí. una pregunta, digamos, como en el ejemplo que usted dijo del glifosfato, digamos que, no sé, que me dicen que el orden es es de orden 2. Ajá. Entonces, usted dijo que eso implica que, digamos, que estamos tomando como que el glifosato es el más importante, digamos, el agua o los Sí. otros no juegan un papel importante. Pero Exacto. es porque la concentración está planteada como en la ecuación de velocidad que tenemos ahí. Pero digamos, si Ajá. más bien tuviéramos un reactivo elevado, o sea, solo de orden 1 y un reactivo Ajá. de orden 1, también me daría... Por ejemplo así, voy a poder ponerla. Por ejemplo, velocidad es igual a una constante que depende de la temperatura por A por B. Ajá. Entonces Ajá. también me daría de orden 2. Entonces, Esa es de orden 2 global. oh, Y la ah, constante, y la constante que es de orden 2 también es molar a la -1, segundo a la -1. O sea, la constante, por ejemplo, de esta que estoy marcando ahorita en celeste y de esta, las unidades de esas constantes es la misma. ok. Pero Solo que, entonces, solo que en la de arriba, esa velocidad depende nada más de A. En la de abajo depende de A y de B. ok, sí. Seguí preguntando. No, sí, es porque, pero entonces, digamos, en ese ejemplo, ellos me especifican que solo depende del glifosato, digamos, en ese caso. No Ajá. podría yo inmediatamente, viendo la constante, saber que depende solo del glifosato o de los dos reactivos, digamos. Si nada más te dieran la constante, Sí, si te dieran cuando ustedes les dan una constante, tienen que darles obligatoriamente la ecuación de velocidad. Porque una constante sin ecuación de velocidad, pues no tendría mucho sentido, porque tendrían que ver qué más participa en la reacción. ok, sí, Porque, ya. por ejemplo, si te dan esta constante, la que estoy marcando arriba, esta constante, pero no te dicen que es la constante de una reacción de orden 2 de un reactivo, que puede ser la constante de orden 2 de un reactivo o de orden 2 pero con dos reactivos. Ambas son de orden 2. La de arriba es orden 2 con un reactivo. Esta es de orden 2 pero con dos reactivos. Ok, sí, ya, ahora sí. Gracias, profe. Ok, eso es importante. Gracias porque es una pregunta muy, muy válida. Por ejemplo, otra cosa importante. ¿Qué diferencia hay entre la de arriba y la de abajo? Lo que dice la de arriba es que como la velocidad nada más depende de A, pero está elevado al cuadrado. O sea que si yo duplico la concentración, la velocidad se multiplica por 4. Si yo lo triplico, la velocidad se multiplica por 9. En cambio, en una que fuera así, si yo la velocidad la duplico, duplico la concentración, se duplica la velocidad. Triplico la concentración, triplico la velocidad.
Eso es lo que uno va midiendo en las ecuaciones. Viendo esos detallitos de cómo va cambiando la velocidad con las concentraciones de los reactivos que tengo. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta con esta parte, chicos? Profe, ¿los Sí. órdenes tienen algún límite o es simplemente lo que experimentalmente yo obtenga? Lo que experimentalmente, por ejemplo, nunca se me olvida, yo en mi tesis, me acuerdo que el primer experimento que hice me dio que un orden era un medio. Pueden haber órdenes fraccionarios, un medio, 3 medios, no son muy típicos, se dan sobre todo en reacciones de polimerizaciones, reacciones de radicales. Y me acuerdo que mi jefe me dijo, eso me parece más un 1 mal hecho que un 0,5 de verdad. ¿Pueden haber órdenes más arriba? Sí, puede haber algo, un orden 3. Yo he visto orden 3. Lo más alto que yo he visto en papers es orden 3. De un reactivo de orden 3, o sea, de orden parcial. Y de órdenes mínimos he visto un medio, pero más bajo no. Pero repito, eso se calculan siempre experimentalmente. No he visto reacciones de órdenes más altos. O sea, no es que se van a encontrar un orden 20 o un orden 17. No, eso no es. Eso es muy, muy, muy poco probable. Vamos a ver qué más les cuento para ir comentando la historia. Vean, por ejemplo, habíamos hablado de que esta es una ecuación diferencial. Por ejemplo, yo podría decir, voy a borrar digamos, si yo tuviera esta ecuación, yo digo que la velocidad es igual a la menos derivada de A con respecto a la temperatura y es igual a K, que depende de la temperatura por la concentración de A al cuadrado. Esa es la forma diferencial, estamos todos de acuerdo, ¿verdad? Esa no me sirve de mucho, repito, la forma diferencial. Pero ¿cómo lo haría más importante, más útil para Isaac o para Litsi o para Josué cuando lleguen al laboratorio? Vamos a integrarla. Entonces voy a separar variables. Derivada de A, paso la concentración de A aquí al denominador. Esto es igual a menos K por T. K de T por dt. Vean que separé variables, pasé el menos y ahora voy a integrar. ¿De dónde a dónde? De la concentración de A al inicio hasta la concentración de A a un tiempo T. Derivada de A entre A al cuadrado por la integral de 0 a T menos afuera de K de T de T. ¿Ok? ¿Cuánto quedaría, chicos, la derivada de la izquierda? Integral de 1 o de D entre A al cuadrado. Es menos 1 sobre X, ¿verdad? Menos 1 sobre A. Y lo evalúo. No, porque es al cuadrado. Pero... No, la derivada. ya. Sí. Eso es como la derivada de 1 sobre X al cuadrado. Ajá. No, estaba ignorando la D, perdón. Ok. Digamos que lo hago desde. Voy a hacerlo desde A hasta B. Entonces, obviamente me quedaría 1 entre la concentración de A menos 1 entre la concentración en tiempo T es igual a menos K de T por T. ¿Ok? ¿Me lo corrigen, por favor, si ven algún error? Revisen si mi integración está en lo correcto. Profe, no es T y después 0. O sea, Sí, pero diga, ¿dónde?
Se tiene 1 sobre A sub 0, Ah, no es sí. 1 sobre A sub T. Así, ¿verdad? Ujú. Yep. F de B menos F. Ah, pero con los menos. Sí, está bien. No, está bien, porque acuérdese que la integral es menos 1 sobre A. Menos 1 sobre A. La acomodé. Lo que quiero enseñarles es que revise bien eso, Litsi, para que estés de acuerdo conmigo. Esto quedaría entonces, la voy a acomodar 1 sobre la concentración de A un tiempo T es igual a 1 sobre la concentración inicial más K por T de T. Esta, chicos, la de arriba era la forma diferencial. Esta es la forma integral. La forma integral o integrada. Es lo que se llamaría la ecuación integrada de velocidad. ¿Y por qué es útil? Porque esta ecuación yo puedo graficarla. Esa ecuación tiene la forma y igual mx más b. Entonces, si yo llegara a graficar esta ecuación, una ecuación de orden 2, voy a tener algo así, donde yo tengo aquí el tiempo en minutos, por ejemplo, y la concentración de A en molaridad. Vean esa expresión, chicos, la forma integrada. Lo que hice fue acomodarla. Esa ecuación tiene la forma y igual mx más b. ¿Qué es y y qué es x, chicos? Pero aquí no es concentración. ¿Qué es y y qué es x, chicos? Me adelanto. No le... Ya las dijo, concentración y tiempo. No, porque No, me se ha equivoqué. equivocado. Ah. Sí. No, no son. Díganme ustedes, por favor. Sí, bueno, ¿la X tiene que ser el tiempo o la K? No, solo ocupo una. Solo puedo hacer una. ¿Cuál es? Yo digo que el tiempo. Muy bien. El tiempo es la X. Excelente. ¿Y cuál es la variable dependiente? 1 sobre la concentración. ¿Cuál de las dos? La que tiene T. Exactamente. Yo tengo que graficar entonces 1 sobre la concentración de A, o sea, 1 sobre la molaridad, y esto me va a dar una línea recta. Si yo grafico esto, véanlo ahí, vean en la ecuación integrada. La ecuación integrada me dice, esto es Y, esto es B, esto es la pendiente y esto es X. ¿Qué es la ventaja? Que en el momento que ustedes hagan la gráfica y obtengan la pendiente va a ser igual a su constante de velocidad. Esto es sumamente importante porque no siempre se las dan. Tienen que calcularlas. La pendiente es la constante de velocidad. ¿Cuál es el intercepto? 1 entre la concentración de A. ¿Qué es la concentración a un tiempo T? Cada uno de los puntitos. Por eso les decía que era importante medir la concentración. Vamos a hacer un ejercicio la próxima semana en la cual vamos a ir cambiando. Entonces imagínense, yo voy midiendo, yo preparo una disolución y yo sé que esa disolución es 50 molar, por ejemplo. Pero a los 10 minutos es 40, a los 20 es 30, a los 60 minutos es 10, a las 3 horas es 4. A cada una le saco el inverso y la grafico con respecto a la temperatura. Si me da una línea recta con un R cuadrado bueno, es de orden 2. O sea, siempre que ustedes tengan una reacción de orden 2 con un reactivo, o sea, esta forma diferencial, la gráfica que le corresponde a esa ecuación es esta. El inverso de la concentración con respecto al tiempo.
Por eso es tan importante la diferencial, porque me permite saber cómo tengo que hacer la integración para llegar a la forma integrada, que es la que yo voy a graficar. ¿Y para qué la voy a graficar? Porque ocupo calcular la constante de velocidad. ¿Me siguen la idea de los experimentos? Al final debo calcular la constante, que es muy, muy importante, porque es lo que me define al final qué tan rápido, qué tan lenta es mi reacción. Además de los órdenes, determino los órdenes, y con los órdenes determino la forma diferencial, y con la forma diferencial las constantes de velocidad a partir del orden de reacción que sea. Encontrar la ecuación integrada, eso es lo complicado, porque aquí ven que es una integración muy sencilla. Separación de variables y listo. Pero si esta ecuación se complica más, la diferencial, pues la cosa se vuelve más interesante. Por ejemplo, si yo tuviera una de esta forma, voy a ponerla rápidamente, que la velocidad fuera menos k por t, perdón, menos la derivada de la concentración de A con respecto al tiempo es igual a K por T de A y de B. Vean la diferencia entre esta forma integrada diferencial y la anterior. Es de orden 2, pero es de orden 2 con dos reactivos. A la hora de que yo haga la forma integrada de esto, se complica. La voy a hacer de un solo tiro. Para la forma integrada de eso sería logaritmo de la concentración de A a un tiempo t entre la concentración de B a un tiempo t es igual al logaritmo de la concentración inicial de A entre la concentración inicial de B más la resta de las concentraciones iniciales por KT a T. ¿Ven la diferencia? Esta es una forma integrada, pero es una forma integrada para una reacción de orden 2 con dos reactivos distintos. Es decir, en la reacción anterior, esta era A más A para dar productos, más o menos. En esta que acabo de ponerles, es A más B para dar productos. Y vean cómo cambia la forma integrada. O sea, eso se complica un poquito más. Y haberlo obtenido es que no lo hice aquí. Pero sacarla se lleva un ratillo más de matemática. ¿Qué me toca graficar aquí? El tiempo en el eje de las X y en el eje de las Y, logaritmo de la concentración de A en un tiempo entre la de B a los tiempos. La proporción. ¿Y la pendiente qué me daría? La resta de las iniciales por la constante. La ventaja de las concentraciones iniciales es que ustedes las conocen siempre porque fueron las que ustedes prepararon. ¿Ok? Esa es la idea. Voy a dejarlo por aquí porque si no nos vamos a volver locos. Esa es la idea de la cinética. Tener una forma diferencial, alcanzarla, integrarla y a partir de la integral saber que tengo que graficar con esto aquí. Obtener la integral no es fácil. En este curso no nos vamos a complicar la vida mucho, pero llegar a sacar derivadas e integrales de funciones complejas, pues se vuelve muy interesante. A los que nos gusta la matemática, esto nos excita muchísimo. A mí me entretiene mucho, pero tiene toda una ciencia y de práctica ir resolviendo ecuaciones de velocidad cinéticas. ¿Ok? Preguntas, chicos. Es un tema un poquito más práctico que el del de termo, pero requiere práctica. De mi parte, todo bien. Está interesante. Gracias, chicos. Voy a dejar aquí de tener la grabación.